semanas nacionales de vacunación, después semanas nacionales de salud. 96 eliminamos el tétano neonatal. Como ustedes ven, y voy a ir, ustedes lo van a estar viendo, se va haciendo una gran evolución del programa de vacunación. Es decir, hay historia. Hay historia donde ha habido muchísima gente, pero ha habido parteaguas y puntos muy claves, y ya se mencionaban aquí algunos. Hay evoluciones del esquema, ahorita voy a dar algún dato más preciso de cómo evoluciona el esquema, se universaliza el neumococo, se elimina la rubiola. Si se fijan, llevamos varias eliminaciones en este repaso histórico, eliminaciones en nuestro país de algunos padecimientos. Iniciamos en 2009 la vacuna contra el virus del papiloma humano, se vacuna contra la influenza H1N1, y en 2010 eliminamos el síndrome de rubiola congénita, vacunación universal contra VPH en niñas de quinto de primaria y 11 años no escolarizadas, que evidentemente estas son tomas de decisión política que no son sencillas, porque el impacto de esto no se va a ver en una administración, lo vamos a ver a mediano y largo plazo, porque lo que vamos a estar evitando es cáncer cervicuterino en las mujeres, y estamos vacunándolas a los 10, 11 años, pues vamos a eliminar el cáncer cervicuterino para cuando estas mujeres tengan 30, 40 o 50 años. Entonces no lo vamos a ver ahorita el impacto de esto, pero son decisiones de política pública de vacunación muy importantes. En 2016 se habla de la eliminación o la región de las Américas libre de sarampión, se registra una nueva vacuna, el primer país que la registra, la vacuna contra el dengue. Y bueno, ese es un panorama de la historia de la vacunación en nuestro país. Ahora, sí quisiera hablar un poquito del programa de vacunación universal. Primero, es una política pública enfocada claramente a reducir las enfermedades prevenidas por vacunación para proveer protección específica contra las mismas a la población vacunada. Segundo, permite el control, eliminación o erradicación de enfermedades a través de un esquema de vacunación que es gratuito y universal. Y yo creo que lo más importante, si hay un igualador es la vacunación. No importa qué estrato social, no importa dónde vivas, no importa quién seas, si te vacunan, desde la perspectiva inmunológica eres igual al del frente. Y ese es uno de los grandes igualadores, y eso podemos mencionarlo como equidad inmunológica. Y eso es una de las grandes contribuciones de la vacunación en nuestro país. Por eso cuesta, sí, y cuesta mucho. El gobierno de México aproximadamente al año, en todas sus instituciones públicas, invierte 6,000 millones de pesos en el esquema de vacunación de nuestro país. ¿Qué características tiene el esquema de vacunación? Primero, es un bien público, y bien se hablaba aquí, si algo tiene un impacto en la sociedad es la vacunación, porque no solo se protege al vacunado, sino se protege a aquel individuo que está cerca del vacunado al no poder o a evitarse una cadena de transmisión y demás. Hay una externalidad de la aplicación de la vacunación en cuanto a su protección que es muy importante. Segundo, es universal. Todos aquellos grupos que están determinados por el Consejo Nacional de Vacunación que deben de ser vacunados contra el inmunógeno o la vacuna que sea, es de carácter universal para los grupos específicos de riesgos a los cuales se está dirigido. Y lo más importante es que es gratuito. Y lo digo porque se hablaba aquí de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos recomiendan la vacunación contra la influenza a toda la población, nada más que hay que comprarla. Aquí los grupos de mayor riesgo se les otorga la vacuna contra la influenza de manera gratuita. Estamos hablando de más de 32 millones de dosis al año. Esas son algunas de las características. ¿Cuáles son los objetivos? No me detengo demasiado. Inicia en 91, desde luego coberturas superiores al 90% en la mayoría de los inmunógenos, y creo que mantener algunos de los sitios a los cuales yo ya hice referencia: eliminar la poliomielitis, el sarampión, la rubiola congénita, tétano neonatal, el control epidemiológico que ya tenemos de muchas de estas enfermedades, difteria, tosferina. Si se fijan, la lista es amplia, ahí la pueden ver ustedes. Y por supuesto detectar, notificar y seguir los eventos adversos de las vacunas. Y esto también hay que decirlo. Hay mitos y realidades, las vacunas no son inocuas, pero tampoco es un tema que se tenga que tener una gran preocupación, porque sin duda los beneficios de la vacunación, tanto a nivel individual, pero sobre todo a nivel poblacional, sobrepasan con mucho los riesgos de la aplicación de la vacunación. Y esto tiene que ver también con la capacidad del sistema de informar bien a la población sobre los mitos y realidades de temas de vacunación en ese sentido. El esquema nacional de vacunación ha tenido, como ya dije, alguna evolución importante.
Solo puedo decirles que empezamos con estas 6 enfermedades en 73, 98, 8 enfermedades, 99, 10 enfermedades, 2004, 11 enfermedades, 2007, 11 enfermedades, pero con la pentavalente, 2011 ya 13 enfermedades, y el esquema actual que tiene 14 vacunas y 14 enfermedades. Y bueno, desde luego todas consignadas en la cartilla de vacunación. Es decir, ha habido una evolución permanente del esquema de vacunación, manteniéndolo, y lo puedo decir sin duda, como uno de los más completos a nivel mundial. Ni siquiera a nivel de la región de las Américas, uno de los más completos a nivel mundial. Déjenme hablar un poquito de la Cartilla Nacional de Salud, particularmente de la Cartilla Nacional de Salud en su componente de la vacunación. Es un documento oficial donde se registran las vacunas, de distribución gratuita, seguimiento del esquema, y ha permitido validar información de coberturas con encuestas rápidas de cobertura. Y aquí hay un tema muy importante que ya señalaba el doctor de la Fuente al inicio de la plática, que estoy seguro que en el panel se va a tocar. ¿Son reales las coberturas que estamos manifestando? ¿Están subestimadas? ¿Están sobreestimadas? ¿Cuál es la verdadera cobertura? La realidad es que la prueba de fuego es hacer encuestas serológicas para ver la seroconversión. Esa sería la prueba de fuego, pero eso es muy costoso. Lo que hemos hecho en México, y desafortunadamente también lo tengo que decir, hemos tenido algunos retrocesos en algún momento de la historia del país. Teníamos un sistema nominal de registro de los vacunados que se perdió, pero hemos seguido en la actualidad la metodología recomendada por la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, y podemos decir con cierta confianza que las coberturas, si bien pueden tener alguna desviación, son bastante aproximadas siguiendo esta metodología. Pero también se ha buscado innovación, y aquí el reconocimiento para el trabajo que hemos hecho de una manera solidaria, transparente y clara con la Fundación Carlos Slim. Y en ese sentido, ¿en dónde estamos hoy? Pues en la implantación de la cartilla electrónica de vacunación. Eso va a solucionar el problema de las dudas sobre la cobertura de la vacunación. ¿Es un ejercicio sencillo? No. Y aquí está el doctor Betancourt, que lo vive a cada momento, y el doctor Tapia, con quien hemos tenido pláticas amplias. No es sencillo hacer un cambio de paradigma. Existen grandes resistencias en la operación de los servicios, sobre todo porque ¿qué va a permitir esto? Tener un control de lo que está pasando. No solo vamos a saber quién es vacunado, de qué está vacunado, sino incluso vamos a saber la productividad de los vacunadores. Y ya no vamos a poder, o ya no van a poder salirse por la tangente diciendo, no, es que no pude o no llegué, porque vamos a ver qué produce cada quien. Esta cartilla es una herramienta que nos va a ayudar a unificar y sistematizar las acciones de vacunación universal. Es un primer desarrollo en su tipo en América y primer ejercicio a gran escala en el mundo. Opera con y sin conectividad a Internet, porque sabemos que no hay conectividad a Internet en todo el país. Es decir, se puede capturar en las tablets, que ese es el medio de captura, y después vaciar la información en cuanto se tiene acceso. Ya hay una app, primer esfuerzo, que nos va a permitir tener información sobre lo que ocurre en el sector privado. Aquí los colegas de los laboratorios saben que el market share, como se dice en esos medios, del sector privado en México es muy chico. Sin embargo, no tenemos mucha claridad de lo que está pasando ahí, y conviene saber qué es lo. Es decir, market share significa cuántos de la vacunación se está dando en el sector privado. Realmente es chico, porque el programa de vacunación es gratuito, universal, etc. Ya opera en Chiapas, en Colima, en Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Tabasco, Tlaxcala, Quintana Roo y Ciudad de México. Se van a incluir algunos estados que están ahí señalados. Es parte de la estrategia digital nacional. Esto también hay que señalarlo. Es un componente importante de la estrategia nacional digital. Quizá lo que voy a decir es un poco atrevido, y espero que no me citen. Quizás es uno de los componentes con resultados concretos que ya se están empezando a dar de la estrategia nacional digital, y pudiera ser alguna de las cosas que, si logramos la meta que tenemos trazada para el año que viene, que a lo mejor cuando les dé la cifra van a decir, ¿a poco van a llegar? Pero yo creo que sí es factible de llegar. Hoy tenemos, como bien se señala ahí, 229,000 niños en la cartilla. La meta era de 3 millones. Esperamos llegar aproximadamente a 2.5 millones para fines del año que entra, con una estrategia que es focalizada en términos del número de estados, pero de búsqueda en todo el estado de los niños que deben de estar vacunados. Pero además, muy importante, la idea es que tan pronto como antes de que termine este año podamos empezar a capturar la información. Esto le va a gustar al doctor Luis Miguel Gutiérrez, de la vacunación que se aplique en los adultos también. Entonces, hoy está en niños, la idea es expandirlo a los adultos, y esto es un esfuerzo donde se demuestra que el trabajo transparente, profesional
y constante entre la iniciativa privada y el gobierno puede dar frutos concretos, y ahí hay un ejemplo. Creo que también algo que tengo que señalar y que para mí es muy importante mencionar es la modificación recientemente publicada a la Ley General de Salud en materia de vacunación. ¿Por qué lo tengo que señalar? Porque por razones coyunturales, como quieran verlo ustedes, me tocó iniciar la búsqueda de esta modificación de la ley desde otra trinchera hace ya casi 7 años. Y finalmente se publicó. Ya no me tocó a mí esta parte de la publicación, pero sí participamos, y aquí mi reconocimiento a muchos de los aquí presentes, particularmente a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que impulsó de manera destacada a Lourdes, y a todos que en su momento tuvieron esta responsabilidad de esta modificación a la Ley General de Salud, que ya se dio. Van a decir, ¿y eso qué? Bueno, pues es que hay cosas que esta modificación van a marcar un parteaguas. Fue publicada el 19 de julio de este año, o sea, realmente es una recientemente publicada modificación a la Ley General de Salud. Y ahora el reto, como ocurre en este país en muchas ocasiones, es traducir esa ley a las acciones que están ahí señaladas. Y déjenme decirles algunas. Primero, que va a ser, o ya es, habla de obligatoriedad en la vacunación en el esquema que se ha recomendado por la Secretaría de Salud. Eso es un cambio. Porque antes, pues sí, es universal, es gratuita, pues si quieres vas y si no quieres no vas. Ahora es una obligación, lo cual creo que es relevante señalar. Se refuerzan las acciones porque se van a emitir normas, de hecho estamos ya a punto de emitir la norma de vacunación, se van a emitir lineamientos de operación y se va a refrescar el Consejo Nacional de Vacunación. A lo largo de tiempo, y nos ha ocurrido con muchos consejos, se empiezan a masificar, entonces ya dejan de ser consejos, ya parecen más bien asambleas gremiales. Y eso es una realidad porque se dificulta la operación. Hoy se retoma la rectoría y el control de quien tiene que tomar esto en la nueva propuesta del Consejo, de la integración y conformación del Consejo Nacional de Vacunación. La otra que es muy importante, hay un compromiso ya legal de garantizar la vacunación de las personas que hayan sido determinadas que deben de ser vacunadas sin los inmunógenos. Y todavía más importante, explícitamente se señala que la Cámara de Diputados tendrá que asignar en cada ejercicio fiscal los recursos necesarios para el esquema de vacunación. Y dejo esto un poquito para la reflexión, porque la realidad es que aún a pesar de los recortes y los sufrimientos que tenemos todos los años, a fin de cuentas aparece el dinero de vacunación por la importancia que tiene este programa. Pero siempre hay que andarse peleando. Esa es la realidad. Con este cambio de ley, pues no nos vamos a dejar de pelear, pero ya va a ser obligación de la Cámara asignar los recursos. Tendrá evidentemente el Ejecutivo que hacer las propuestas correspondientes en los proyectos de presupuestos de egresos de la Federación, pero la Cámara ya está mandatada por ley a ponerle el dinero y los recursos que se requieran para el tema de vacunación. Y eso es algo bien importante. Y además, el Estado mexicano asume por esta ley la responsabilidad del abasto y distribución oportuna y gratuita y de los insumos necesarios, y esto también parece una perogrullada, pero no basta con comprar una dosis de vacuna, hay que tener una red de frío, hay que tener jeringas, hay que tener torundas, hay que tener refrigeradores, o ¿cómo se llaman los portátiles? Hieleras, termos portátiles, o sea, hay que tener otras cosas que no nada más es la dosis de vacuna, hay que capacitar a la gente, es decir, esto ya está en ley. Ahora ya no tenemos y no vamos a tener en este país ninguna razón por la cual no seguir avanzando en temas de vacunación. Y sí tengo que hablar un poquito de las Semanas Nacionales de Salud, y les voy a decir por qué, por la magnitud que implican, y porque el tema central de las Semanas Nacionales de Vacunación, de Salud, es la vacunación. Y esa es una estrategia que ha prevalecido, que se ha fortalecido y que sigue adelante. Es romper en tiempo corto cadenas de transmisión, reforzar la vacunación que no se da en el programa regular, que está todo el tiempo, es aquellos que les falta alguna de sus dosis del esquema de vacunación, pues que se le ponga, con ciertos énfasis, porque son 3 semanas de vacunación, una es para alcance de coberturas en ciertas enfermedades, otra es para VPH y otra es para completar esquemas, es decir, tienen sus énfasis especiales. Mantener eliminada la transmisión autóctona y dar acciones integrales de prevención de enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias. Y es el paquete completo, porque esto mucho está orientado a nuestros niños. Y déjenme hablarles un poquito de lo que implica. Por ejemplo, entre 2003 y 2016
participan cada Semana Nacional de Vacunación, en promedio, poco más de 16,000 unidades del Sistema Nacional de Salud, cerca de 500,000 de puestos de vacunación en este periodo, cerca de 500,000 de brigadas con alrededor de 1,000,000 de voluntarios. O sea, no es un tema menor movilizar a todo este personal, y el personal de salud, los que tienen el asterisco es porque eso es cada año, lo otro es la suma de lo que ha ocurrido en este periodo. ¿A quiénes se han beneficiado? 176 millones de niños y niñas menores de 10 años y cerca de 167 millones de personas de 10 a 45 años. Ese es el punto central de trabajo de las Semanas Nacionales de Salud. Y bueno, hay otras acciones, más de 223 millones de acciones donde se reparten ácido oral, se reparten vitaminas, se da ácido fólico, se hace desparasitación. Como ustedes ven, son cosas que a veces no dimensionamos, pero vean la magnitud y lo que implica la organización de estas Semanas Nacionales de Salud. Y por supuesto mensajes de promoción dirigidos fundamentalmente a las zonas más desprotegidas y a la población con los mayores problemas, que lamentablemente muchas veces son quienes tienen el menor acceso a este tipo de acciones. ¿Cómo vamos en algunas coberturas en los menores de 10 años y acciones que se han dado? En este periodo, 2013 a 2016, y de hecho lo que llevamos del 2017, pero como hemos terminado 2017, no puse 2017, esto incluye los primeros meses de 2017. Ahí está el número de dosis aplicadas. Estamos hablando de más de 185 millones de dosis de vacunas, de las diversas vacunas que se aplican en estos grupos de edad. Esta no es una tarea menor porque, reitero, no es nada más la compra y la inversión. Es que hay que tener los vacunadores, es que hay que tener las jeringas, es que hay que tener la logística, es que hay que tener la red de frío,